Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que ha organizado la Delegación Valenciana del Instituto Español de Analistas Financieros. Y muchas gracias al Instituto y en particular al presidente de la Delegación Valenciana, Álvaro Castro, por invitarnos a estar hoy aquí con todos ustedes y poder participar en su desarrollo. Cuando hace un par de semanas Álvaro nos propuso participar en esta jornada, nos pareció no solo interesante trasladar esta invitación a nuestra red de empresas que, como pueden imaginar, está mayoritariamente compuesta por pymes y microempresas, que desde luego no cotizan, sino que nos pareció además extraordinariamente oportuno. Y eso es así porque los objetivos ESG constituyen una suerte de marco con el que la FED se siente plenamente alineada. De hecho, nuestra Comisión de Responsabilidad Social Empresarial ya viene trabajando en ese sentido. Y porque además entendemos que esos objetivos van a suponer una fuente de ventajas competitivas para las empresas que decidan implantarlos. Yo no voy a desmenuzarles hoy aquí cuáles son las ventajas de los objetivos en el ámbito micro y en la esfera de finanzas. Álvaro y Alfredo lo abordarán desde luego con mucha más autoridad luego. Pero permítanme que les aporte las razones más bien macro que también aconsejan su implantación en todas las empresas en general, no solo de las grandes empresas cotizadas, y que además son razones que tienen que ver con el futuro de nuestra economía en su conjunto. Y estas razones son de pura coherencia con lo que podemos denominar las tendencias que a nivel global se están ya visualizando en los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, y que van a suponer no una opción, sino ya casi un sí o sí en un plazo muy breve para aquellas empresas que quieran estar y mantenerse en los mercados locales y globales. Y me refiero en primer lugar a lo que es la estrategia de la Unión Europea, tanto en políticas como en recursos, que saben que los fondos de recuperación están plenamente alineados con esos objetivos. Y a su vez, al otro lado del Atlántico, ya en el ámbito medioambiental, como saben, Estados Unidos acaba de dar un giro de 180 grados en su postura frente a la transición ecológica. Y esto, qué duda cabe, va a ser un imperativo, va a suponer un imperativo para las grandes multinacionales y para todo ese universo de clústeres alrededor de estas multinacionales. En segundo lugar, porque las líneas de las reformas y políticas que están o se van a implantar en el ámbito nacional y autonómico también apuntan en ese sentido. En tercer lugar, porque el propio modelo económico al que vamos a virar aquí dentro de la Comunidad Valenciana, así lo define. Define que quiere ser un modelo más inteligente, más sostenible y más integrado. Y todo ello, como no, en sintonía con los objetivos ODS. Y por si esto no fuera suficiente, al otro lado de lo que es la política pública, ya en el ámbito más privado, también tenemos las tendencias que se están viendo en los mercados y por parte de los stakeholders, de los ciudadanos, en sus múltiples facetas como votantes, gestores, como trabajadores, como generadores de opinión y, desde luego, muy importante para las empresas, en su faceta de clientes y también de inversores. Ahora mismo, el mercado interior europeo, que es nuestro mercado, nuestro entorno más inmediato y más doméstico, ya está mostrando signos de recuperación. Y desde todos los ámbitos de la gobernanza, la Unión Europea está apostando por el retorno de la producción a enclaves más cercanos al cliente, siempre y cuando esto sea posible. Está apostando por la reindustrialización, por la digitalización, por la descarbonización, la resiliencia, la igualdad de género y por la inclusión. Y está apostando por ello de una forma clara y decidida, en cuanto a cómo se van a canalizar gran parte de los recursos que va a disponer la economía, que son una cantidad ingente jamás vista por la Unión Europea, 1,8 billones de euros, en estímulos para unos fines que están claramente alineados con precisamente los objetivos ESG. Y todo esto, en mi opinión, nos aporta señales claras que debemos interpretar y debemos saber aprovechar. Como les decía, yo no voy a hablar de finanzas, porque esto ya lo hará luego Alfredo, pero creo que todos tenemos que tener en cuenta que los fondos, tanto públicos como privados como mixtos, para financiar todo tipo de proyectos, ya y a futuro, van a tener en cuenta sin duda los objetivos ESG. Yo, sin más dilación, Álvaro, ya te cedo a ti la palabra. Bienvenidos a todos, espero que sea de gran provecho esta jornada y nada, espero que puedan aplicarla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y efectivamente, reiterar la bienvenida. Tenemos ya casi 50 participantes que se van incorporando poco a poco.
Y especialmente la bienvenida, como decías, pues a los miembros del Instituto Español de Analistas Financieros y, por supuesto, también a las empresas asociadas a la CEP, ¿no? Bueno, la verdad es que lo has dicho tú todo, ¿no? La clave de la jornada de hoy y de todo esto que comentábamos es una palabra, ¿no? Esta palabra que estamos oyendo tan a menudo, que es la sostenibilidad, ¿no? Y, como bien decías, ¿no? Las empresas necesitan o van a tener que necesitar en breve ser capaces de explicar cómo están llevando a cabo medidas para esta sostenibilidad, ¿no? Y en estos tres ámbitos que comentábamos, de estas tres letras, la E, la S y la G, el ámbito ambiental, el social y el de gobierno, ¿no? Entonces, tienen que ser capaces de medir cómo sus actividades afectan en estos tres ámbitos y ser capaces de explicarlos precisamente por lo que decías, por el acceso a la financiación, tanto público como privada, por el acceso o la relación de las compañías con sus clientes y con sus proveedores. Cada vez más los clientes van a comprar o van a utilizar los servicios de compañías que sean capaces de explicarles y de justificar pues, qué medidas están tomando para esta sostenibilidad, ¿no? Entonces, el consumidor final y el inversor, como bien decías, ya lo utilizan, pero incluso la gente que está buscando trabajo le exige también a las compañías, oye, ¿y tú qué medidas estás adoptando en estos tres ámbitos? Por lo tanto, muy importante el mensaje que queremos lanzar hoy es que esto no es para otras empresas o para empresas cotizadas o para grandes multinacionales, sino que esto cada vez más es para todas las empresas, pequeñas, medianas y microempresas. Bueno, hoy Alfredo tenemos con la suerte de contar con un especialista como es Alfredo Echevarría, es el director de análisis de un proyecto que lanzamos desde las bolsas y en colaboración con el Instituto Español de Analistas Financieros, que se llama Lighthouse, del que él luego nos va a hablar. Y este proyecto, bueno, pues pone a disposición de las empresas más pequeñas este servicio, esta capacidad de poder medirse y calibrar cómo están en términos de sostenibilidad, ¿no? Y poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para mejorar en este aspecto. Yo creo que no debemos de robarle más tiempo a Alfredo, que es realmente el protagonista. Él nos va a hacer una presentación de unos 40 minutos y lo que sí os indico a todos los participantes es que tenéis a vuestra disposición el chat. Ya sabéis cómo funciona, tenéis abajo la posibilidad de escribir cualquier pregunta. Yo estaré atento a las preguntas que se vayan formulando. Creo que lo mejor es que yo vaya tomando nota de las más interesantes, si te parece, Alfredo, y al final daremos un turno de 10 o 15 minutos para atender a estas preguntas o para cualquier comentario que queráis introducir a través del chat, como decía. Perfecto. Así que, sin más, Alfredo, dejamos en tus manos la presentación de la jornada de hoy. Muchas gracias a todos. Vale, perfecto. Muchas gracias, Ricardo y Álvaro, y vamos al grano, ¿no? Voy a compartir la presentación. Bueno, esta es la presentación. La idea, partiendo de los argumentos que han lanzado tanto Ricardo como Álvaro. Ricardo ha hecho un énfasis muy interesante en todo lo que es la macro y el driver macro para esto, pero al final lo que yo persigo con esta breve presentación es lanzar un mensaje desde los zapatos de un analista fundamental, que es lo que soy yo y lo que es inicialmente el proyecto Lighthouse al cual pertenezco, que es análisis fundamental tradicional de compañías. Hablar hoy de algo que tiene poco que ver con análisis fundamental, aunque luego veremos que puede tener alguna conexión y qué tipo de conexiones puede haber. Y hablar de algo que es emergente, que es el ESG o la sostenibilidad, la importancia de esto para las compañías. Y el mensaje es, como ha dicho Álvaro, que esto es importante para todas las compañías. Yo creo que hay una tentación, una posible tentación en las compañías, sobre todo las compañías más pequeñas, de pensar que esto es algo que no les atañe o que esto es algo que únicamente afecta a las compañías más grandes, más líquidas, incluso a las cotizadas. Hay gente que piensa que solamente afecta a estas. Y el mensaje de esta presentación es que esto debe ser visto como algo relevante o muy relevante por cualquier compañía. Por cualquier compañía. Y la idea de la presentación es explicar de manera muy sucinta y rápida esto, de dónde venimos y a dónde probablemente vayamos a llegar, dirigiéndonos sobre todo, aunque no exclusivamente, a las llamadas small and mid-caps, las compañías más pequeñas o compañías pequeñas y medianas, ¿no? Aunque no exclusivamente, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, bueno, aquí tenéis una explicación de lo que somos nosotros, pero vamos a lo que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, ESG al final
es simple y llanamente un acrónimo sajón que engloba cosas tan variopintas como lo medioambiental, lo social y el gobierno corporativo, que si uno lo reflexiona y lo piensa, tienen casi nada que ver. Son cosas que son completamente dispares y, sin embargo, se han agrupado dentro de un mismo saco, ¿vale? Este saco, visto, digamos, desde los zapatos, como os decía, de un analista como yo, este saco nuevo, ¿vale? El ESG, al final, ¿qué quiere o qué está buscando? Pues está lanzando al mercado una manera nueva de juzgar el mérito y las perspectivas de las compañías. El mundo que todos hemos conocido hasta hace muy poco, desde el punto de vista de la opinión que uno tenía de una compañía, se regía básicamente por dos principios. Uno es la generación de cash flow y su crecimiento, ¿vale? O sea, era un modelo, si me aceptáis el término sajón, cash flow driven, o sea, gobernado por el cash flow. Las compañías eran mejores o peores dependiendo de cuánto cash flow generan y cuánto crece. Y el segundo parámetro es balance, ¿no? O sea, si mi balance está equilibrado, nivel de endeudamiento, nivel de solvencia, ¿no? Y a partir de esas dos cosas, uno se formaba una opinión de los negocios, de las compañías, ¿no? Lo que nos está poniendo sobre la mesa ESG es un modo diferente de mirar las compañías, de juzgar su mérito, de decidir si son interesantes o no. Que no tiene que ver con que se genere mucho cash flow o la compañía crezca mucho, sino que tiene que ver con otras cosas agrupadas en esto tan cajón desastre como es lo medioambiental, lo social y lo corporativo. Por lo tanto, tenemos sobre la mesa una nueva manera de juzgar las compañías, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa más. El que esto sea visto no tanto como algo, si queréis, pasajero o poco efectivo, sino que de facto es una nueva manera de juzgar a las compañías, ¿vale? Que como veremos tiene efectos, ¿vale? ¿Esto por qué ha surgido? Y está algo tan complejo explicado en un solo slide, en una sola página, pero al final, igual que los factores ESG son muy heterogéneos, las causas que han llevado a que ahora ya mismo esta nueva manera de mirar las compañías son también heterogéneas. O sea, ha habido, y están desglosados ahí, no entraré en ellos, pero ha habido abundantísimos cambios demográficos, cambios en la cuestión medioambiental, cambios tecnológicos, cambios, si queréis, de valores sociales, de ética, ¿vale? Y de la percepción de la misma. Todo esto que es heterogéneo ha desencadenado en primer lugar, cambios en los consumidores, que, como antes explicaba tanto por Ricardo como por Álvaro, ahora sí están condicionados por la sostenibilidad a la hora de tomar sus propias decisiones. Los cambios en los consumidores han desencadenado cambios en los productores, en la industria, sea de bienes o servicios, para intentar llenar los huecos que hay o que había y que sigue habiendo en términos de satisfacción a los consumidores con esta nueva demanda, digamos, de productos sostenibles, ¿vale? Hay una demanda de inversiones responsables, tanto por parte de compañías como por parte de estados, o para las compañías y para los estados. Y es la opinión pública, si queréis, muy singularizada en la generación millennial, pero vamos, que esto, digamos, está afectando ya mucho más que a eso, en la demanda de que la inversión de estados y compañías sea responsable. Y al final, que es lo más interesante de esta cadena de cambios, se producen cambios en el perfil y en las necesidades de los inversores. Y por lo tanto, las decisiones de inversión, esto es lo que a mí me importa más ahora, acaban estando condicionadas por esta cadena que acabo de desglosar. Si os fijáis, el argumento sigue siendo el del primer slide o la portada, cuando he explicado un poco mi intención. Y es que estamos hablando de algo que no es banal, sino que es de una importancia enorme porque afecta al dinero, contante y sonante, afecta al capital. Y por lo tanto aquí ya estamos tocando algo tan importante como la viabilidad, la supervivencia de las compañías, su futuro. Esto está afectando o va a afectar también a eso, porque al final los inversores se ven condicionados a la hora de tomar decisiones por estos nuevos factores.
lo que hemos visto antes, que es cambios en consumidores que desencadenan cambios en productores de bienes y servicios, que acaban provocando cambios en los inversores, todo esto también ha llevado a una reacción política, es decir, ha llevado a la toma de decisiones legislativas y regulatorias, ¿no? Y ahí explico también de manera muy sucinta, nuevamente solamente en un slide, lo que yo creo que es, o lo que visualiza o pone de manifiesto cuál ha sido la agenda política que ha llevado al punto en que nos encontramos, que es, sí, hay un inicio, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS que antes mencionaba Ricardo. Todo eso acaba en que la Unión Europea, que ya nos es más cercana, acaba reaccionando y ratifica acuerdos del París sobre el cambio climático, y esto lleva a la propia Unión Europea a tomar decisiones regulatorias, ¿no? Básicamente dos. Una es regulación de la inversión y otra es regulación de la información. Es la manera en que yo me gusta analizar lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo desde el punto de vista regulatorio. Por un lado, lo que se ha buscado a través del Plan de Acción en Finanzas Sostenibles es la implantación de medidas concretas, de las que 3 ya están en vigor: taxonomía, estándar de bonos verdes e índices de referencia en bajo carbono, pero que habrá más hasta llegar a las 10, pero 3 ya están en vigor. Y ese plan, a través de esas medidas concretas, lo que está buscando es reorientar los flujos de capital. Es decir, que el dinero invertido vaya a compañías, a proyectos donde la sostenibilidad de esas compañías y proyectos esté garantizada. Lo que se busca es reorientar los flujos de capital, y aquí ya estamos tocando cuestiones que ya son entendibles y tangibles por todos, ¿vale? Para conseguir que el capital, que antes, digamos, no tenía una presión para orientarse a actividades sostenibles, ahora sí lo hace. De estos 3 puntos, el más importante, bajo mi punto de vista, ya en aplicación, y lo veremos ahora brevemente, es la taxonomía. Veremos en qué consiste y en qué afecta. Y lo segundo que ha perseguido el regulador, el político, ha sido regular la información, ¿vale? A través de la Directiva del Parlamento Europeo sobre divulgación de información no financiera y diversidad, que ha derivado en la Ley de Información No Financiera, aquí en España, que ya está en vigor. Y lo que se busca es estandarizar la información que las compañías aportan sobre su sostenibilidad. Por lo tanto, si os fijáis, para conseguir lo que se pretende, que es conseguir que realmente lo sostenible sea visto como algo importante y las compañías tomen decisiones efectivas sobre esto y por lo tanto sean más sostenibles y vayan en la dirección que los gobiernos quieren, se hacen 2 cosas esencialmente. Una es medidas concretas que persiguen objetivos concretos de sostenibilidad. Veremos ahora una como la taxonomía, y después lo que se hace es regular la información. Es decir, las compañías, aparte de dar estados financieros clásicos, estándar, ¿vale?, auditados, tienen que dar también unos estados de información no financiera donde cosas que hasta ahora no se reportaban se van a tener que reportar, garantizando que el consumidor de información, el mercado, el inversor, dispone de información sobre la sostenibilidad de los negocios en los cuales puede invertir. A partir de aquí, toco brevemente los 2 temas, ¿no? En primer lugar, estados de información no financiera. ¿A quién afectan? Bueno, y aparece aquí: sociedades de capitales, sociedades que formulen cuentas consolidadas, si cumplen a partir de 1 de enero de 2021 los siguientes requisitos. Número medio de trabajadores superior a 250. Lo interesante aquí no es que sean 250, es que hasta 2020 eran 500. Y esto marca otro de los aspectos o cuestiones que a mí me gusta destacar, y es que la exigencia es creciente y va como mancha de aceite afectando cada vez a más y a más y a más compañías. Es decir, esto no es un ámbito restringido o cerrado, donde el regulador se ha parado en un determinado tipo de compañía y no avanza más, sino que, muy al contrario, la tendencia clarísima es a que esto que inicialmente afectaba a compañías muy grandes, luego a compañías no tan grandes, y ahora estamos ya en compañías que tengan
al menos 250 trabajadores y que o bien sean compañías o entidades de interés público o bien en los últimos 2 años hayan cumplido uno de estos 2 requisitos, que su activo total sea superior a 20 millones de euros o que su facturación haya sido superior a 40 millones de euros. Hablando en plata, al día de hoy ya una compañía que tenga 250 trabajadores y que facture 40 millones de euros o más, está obligado, bien obligada a la presentación de estados de información no financieros, que tienen los nuevos criterios de aprobación, depósito, etcétera, que el informe de gestión, que todos conocemos, y que tienen que ser verificados por un tercero independiente, es decir, por un auditor. Esta información no financiera lo que busca es facilitar a cualquiera el formarse una opinión sobre el grado de sostenibilidad de cada compañía. Es decir, lo que hace es provocar transparencia. Lo que hace es enfrentar a las compañías a la obligación, digamos, de, entre comillas, desnudarse ante el mercado y poner sobre la mesa la información que el mercado requiere para tener una opinión de esas compañías en términos ESG. Como veíamos muy al principio de la presentación, ESG para mí es una nueva manera de mirar las compañías, ¿no? O sea, alejada de las ópticas más puramente financieras clásicas del cash flow y el endeudamiento, una nueva manera. Y para que eso se pueda ejecutar, las compañías tienen que ofrecer la información, tienen que dar la información al mercado. Información de tipo genérico, ahí la tenéis desglosada, de su modelo de negocio, qué políticas tienen en términos ESG, qué resultados han producido esas políticas, información si queréis más general, pero luego también información mucho más concreta. Datos concretos sobre lo medioambiental, sobre la contaminación, sobre la lucha contra el cambio climático, datos relativos a las políticas sociales de la compañía, respeto a los derechos humanos de la compañía, etc. Lo interesante aquí para mí es, esto ya está en vigor, esto hace que las compañías sean cada vez más medibles por terceros, y por lo tanto, si una compañía piensa que lo sostenible no le afecta porque la gente no podrá, de alguna manera, evaluarla, lo que hace el regulador con esta medida es obligar a las compañías a dar la información que permita evaluarlas, ¿vale? Y luego está la taxonomía. Taxonomía es un término que yo creo que todos lo asociamos más al mundo de la biología, que quiere decir más o menos clasificar, ¿no? O sea, siempre se ha utilizado ese término para hablar de clasificaciones, ¿no? De grupos, ¿no? En animales, ¿no? En minerales, en ese tipo de cosas, ¿no? Taxonomizar es clasificar, ¿no? Pues ahora se ha utilizado, se pone sobre la mesa este término, taxonomía, porque lo que el regulador ha hecho es dar criterios y pautas para medir los grados o el grado de sostenibilidad de una compañía. Y lo que está haciendo es, como veremos ahora, obligar a las compañías a decir si están presentes en aquellas actividades que el regulador, el que hace la taxonomía, que hace la clasificación, aquellas actividades concretas que el regulador considera que son positivas para el cumplimiento de los 6 objetivos ambientales de la UE. Es decir, la UE define 6 objetivos y a través de la taxonomía define aquellas actividades concretas que entiende favorecen el cumplimiento de estos 6 objetivos. Al día de hoy solamente se han taxonomizado 2 de ellos, que es mitigación al cambio climático y adaptación al cambio climático. Lo que ya se ha hecho es, para esos 2 objetivos, la UE ha dicho qué actividades concretas considera que cumplen o que ayudan a cumplir esos 2 objetivos y, por lo tanto, son positivas. ¿A quién aplica la taxonomía? Pues a los mismos a los que explica el estado de información no financiero. Compañías de más de 250 trabajadores y que cumplan los requisitos de facturación y balance que veíamos antes. Y estamos igual que en los estados de información no financieros, bajo mi opinión o en mi opinión, en algo que irá avanzando también como mancha de aceite, afectando cada vez a más compañías, ¿vale? ¿Desde cuándo es aplicable? Y esto también es muy interesante. Pues en lo que afecta a actividades para mitigación y adaptación al cambio climático,
es de aplicación desde 1 de enero del 22, pero con datos 2021. Es decir, lo que está ocurriendo el 21 ya será de obligado reporte a partir de 1 de enero del 22. Y para los otros 4 objetivos que todavía no están taxonomizados, pues a partir del 1 de enero del 23, las compañías tendrán que dar la información correspondiente a su actividad para que puedan los inversores, los conocedores del mercado y de las compañías, para que puedan conocer exactamente si están o no en las actividades concretas que la UE favorece. ¿La taxonomía a quién va dirigida? ¿Y qué supone para las compañías? Al final va dirigida al conjunto del mercado, financiadores e inversores. Como veis en la parte izquierda del cuadro, ya se han definido para la mitigación del cambio climático 70 actividades concretas y 68 para la adaptación, es decir, que las compañías ya tienen una lista y pueden ir y ver ahí si aquello que el regulador considera que es favorable a los objetivos ambientales de la UE son cosas en las cuales la compañía está presente, y a partir de ahí la compañía lo que tiene que hacer es decir, uno, cuántas de esas actividades están en son ejercidas por esa compañía. Tendrá que probar que esas actividades que hace, por otro lado, no son contrarias a otros objetivos, es decir, no vale tener una actividad que esté dentro de la lista si después esa actividad, en la manera en que se ejercida, daña alguno de los otros objetivos, de los otros 5 objetivos, ¿vale? Y luego tienen que ser actividades que cumplan con mínimas garantías sociales, etc. En lo que a mí me interesa, al final a las compañías, ¿qué es lo que se le está diciendo? Pues lo que se le está diciendo es, dígame usted si está presente en actividades concretas y dentro de esas actividades, qué porcentaje de sus ingresos, gastos operativos, EBITDA y CAPEX está dedicada a esas actividades que son las que a mí político o gobierno me interesa favorecer. Y entonces ya hablamos de algo mucho más concreto. O sea, no estamos hablando de algo etéreo, sino que a la compañía, que hasta ahora se le decía, reporte usted su P&L con unos criterios financieros concretos y usted se organizará como esté organizado y estará organizado por divisiones y de esas divisiones usted podrá reportar o no si quiere, ¿vale? Pero ahora, más allá de esa organización, si queréis, societaria o mercantil de las compañías, clásica, el regulador pone encima otra y dice que lo que quiere hacer es conocer de actividades concretas en qué medida la compañía está presente en ellas en cosas tan materiales o tangibles como lo que ingresa, sus costes, el EBITDA que genera y el CAPEX, es decir, su nivel de inversión. Y entonces aquí ya entramos en algo que es bastante parecido al estado de información no financiero, que es que las compañías tienen que retratarse, si queréis, incluso de una manera mucho más agresiva, porque esto implica un reporte de muchísimo detalle que es extremadamente concreto, extraordinariamente concreto. Yo hago aquí un desglose, digamos, de el por qué la taxonomía es muy importante para las compañías y por qué deben mirarlo como algo muy, muy relevante para su futuro. Yo desgloso ahí y digo, pues 1, porque es de aplicación inmediata; 2, porque cada vez se aplicará a más compañías; 3, porque cada vez afectará a más actividades, o sea, habrá más actividades que estén afectadas por la taxonomía y las compañías tengan que desglosar; 4, como analista, si queréis, es lo que a mí más me interesa destacar y casi me lleva un poco a querer coger a las compañías por las solapas virtuales, ¿no? Y decirles, dése usted cuenta de esto. Al final, la taxonomía lo que va a permitir es objetivar, pongo ahí, lo verde. Si yo a una compañía le digo, para mí las actividades que son ambientales y que digamos, a mí me interesa favorecer son estas en concreto, usted me tiene que decir en cuáles de ellas está y después usted me tiene que decir en esas actividades cuánto ingresa, cuánto coste tiene, cuánto EBITDA genera. ¿A mí qué me va a permitir? Pues me va a permitir poner un número a la compañía y decir si esta compañía es verde en un 20%, en un 40% o en un 60%. Me va a permitir ver la evolución de la compañía. Y yo podré decir un año, sea un financiador o un inversor, si la compañía ha mejorado o ha empeorado, ¿vale?
en aquello que a mí me interesa mucho, que es la sostenibilidad. Si la compañía el año pasado era un 35% verde o sostenible y ahora es un 40%, y no lo es a humo de pajas, lo es porque la compañía literalmente ingresa, genera resultado e invierte en ese porcentaje en las actividades que el regulador quiere favorecer. Y luego, muy importante, me va a permitir comparar. Yo voy a poder coger dos compañías y yo tengo que financiar, no sé, un proyecto de lo que sea, un proyecto de una compañía de consumo, un proyecto de una farma, un proyecto de una compañía industrial o de materiales de construcción, y tengo varias alternativas. Pues para mí, si yo tengo un criterio de preferencia por lo sostenible, yo ahora lo voy a poder materializar, porque yo voy a poder decir y voy a poder justificar que mi dinero como financiador o inversor va dirigido a compañías que son especialmente sostenibles, porque está medido, ¿vale? Es decir, que se convierte en un criterio de selección y determina a dónde va el dinero. Por eso la taxonomía es muy importante. Si hacemos un alto, lo que hemos visto hasta ahora es que algo que era que surge como algo muy importante pero heterogéneo, que va cuajando en legislación, en regulación, muy impulsada por objetivos políticos, que esto acaba en alterar el modo en que las compañías reportan y también estados de información no financiero, pero también altera el modo en que las compañías pueden ser medidas y pueden ser cuantificadas en lo sostenible. Y eso es lo que es la taxonomía. La taxonomía, lo que veis es que de esta manera puede dirigir el dinero. O sea, si lo que se quiere es que el dinero vaya dirigido a industrias sostenibles, qué mejor manera que el poder medir el grado de sostenibilidad de cada una de ellas, ¿no? Es lo que se consigue con esto. Hoy aplica, como hemos dicho, a compañías por encima de 250 empleados y que tengan los niveles de balance e ingresos que hemos visto antes, pero que probablemente lo que veamos es una extensión progresiva de esos requisitos a compañías cada vez más pequeñas. En todo este contexto que he descrito, y que también es lo que me interesa mucho destacar, es decir, que aunque es verdad que esto viene de más atrás, yo realmente veo un cambio espectacular en los últimos 5 años, ¿no? O sea, cuando esto ha explotado y cuando esto ha empezado a producir efectos demoledores, el que ESG sea una manera de mirar las compañías diferente y que se pueda actuar a la hora de tomar decisiones financieras sobre las compañías en base a ESG y no en base a criterios clásicos de generación de cash flow y endeudamiento, aunque viene de más atrás, cuando explota es en los últimos 5 años. Los siguientes 3 slides son muy sencillos, o sea, reflejan, por un lado, la explosión que ha experimentado la financiación sostenible, ¿vale? Sea bonos o préstamos verdes o de otra naturaleza, aunque los bonos y préstamos verdes son especialmente relevantes. Crecimiento explosivo los últimos 5 años, aunque viniera detrás, pero cuando se produce la explosión es ahora, ¿vale? Y que como veis va muy acompañada del surgimiento de las primeras iniciativas legislativas que veíamos al principio de la presentación. Por tanto, ya está afectando de manera dramática la financiación de las compañías, está afectando de manera dramática a la inversión, y aquí veis datos de los fondos calificados como sostenibles o el patrimonio de los llamados fondos sostenibles, es decir, el producto financiero de ahorro que se está ofreciendo ahora con vitola o con etiqueta de sostenible, nuevamente da un salto de gigante en los últimos 5 años, ¿vale? El proceso es muy parecido al de la financiación y esto explota. Datos como que el año 20 el patrimonio de fondos sostenibles europeos aumentó más de un 50% y probablemente sigamos viendo, evidentemente eso tendrá que ir aplanándose esas tasas, pero sigamos viendo crecimientos muy importantes en esto. Es decir, esto no ha hecho aparentemente más que empezar. Tanto no solamente que el financiador, sino que el ahorrador, el inversor, dirige su dinero también con criterio sostenible, lo prefiere. Y finalmente, lo que ha habido es un claro outperformance de los índices ESG frente al mercado. Yo creo que un poco provocado por lo que veíamos en el slide previo. Entonces, si uno mira fondos ESG, el comportamiento que han tenido frente al mercado convencional, ¿vale? Tanto en Estados Unidos como en Europa, en los últimos 5 años y en los plazos que queráis, comportamientos absolutos y relativos, a mí me interesan sobre todo los relativos como un guiño más claro de que son productos o fondos que se comportan sistemáticamente mejor que los fondos de inversión clásicos, ¿vale? O no ESG, vamos a decir,
pues esto refleja otra realidad, ¿no? Y es que hay probablemente una preferencia por estos productos que lleva a exigir a este tipo de productos, de compañías y luego productos o fondos, pues primas de rentabilidad más bajas. O sea, se es capaz de asumir rentabilidades más bajas por parte del inversor, generando muchísima liquidez en estos fondos y al final pues consiguiendo que haya habido algo que no sé si esto en este caso es realmente a continuar, pero desde luego la experiencia de los últimos 5 años es de comportamiento relativo muy positivo. Y luego, vinculado a la idea que lanzaba al principio, que es un modo diferente de mirar las compañías, si uno mira cómo se han analizado las compañías hasta ahora, si uno mira cómo los analistas, sean del sell side o del buy side, cómo las propias compañías cuando se han tenido que analizar a sí mismas y valorarse, ¿no? El método ha sido siempre el mismo, ¿no? Durante décadas, ¿no? El que quería analizar una compañía, pues, está expresado, digamos, la secuencia simple ahí. Lo que tiene que hacer es recopilar información, procesar la información, elaborar proyecciones financieras, valorar las compañías con una técnica, la que sea, múltiplos, descuento de flujos y finalmente tomar una decisión de inversión. Siempre ha sido así y en este proceso lo que buscaba el analista siempre era entender, para determinar el valor de un negocio, entender cuánto cash flow generaba la compañía, en qué condiciones de riesgo lo generaba, cuánto podía crecer de manera razonable a corto, medio y sobre todo a largo plazo, para poder formarse un juicio sobre si estaba ante un negocio que tiene valor o que no tiene valor o cuánto debería de valer, ¿vale? Bueno, al día de hoy lo que ya estamos viendo es que ese outperformance de los índices que veíamos en la página anterior, pues probablemente indica que está habiendo una preferencia ahora por compañías que sean percibidas como más sostenibles y por lo tanto que ya de alguna manera este criterio nuevo también se está incorporando al proceso de elección de compañías. Probablemente en todos los puntos, ¿no? En el tipo de información que a mí me interesa de las compañías, en el procesamiento de la misma, pero sobre todo, bajo mi punto de vista, en el punto 4, en la valoración. Probablemente al día de hoy, a la hora de valorar, algo que no ocurría hasta ahora, pues ya empieza a ocurrir, ¿no? Que es que dependiendo del nivel de sostenibilidad de un negocio, a lo mejor yo soy capaz de aceptar primas de riesgo más bajas, por lo tanto tener costes de capital más bajos y eso generar más valor, ¿vale? Ese más valor generado sería probablemente una de las causas que estaría detrás de la outperformance de los fondos de compañías ESG, porque son compañías que en un momento dado, por este proceso de aceptar primas más bajas y costes de capital, por lo tanto, más bajos, estaría apuntando a valoraciones más altas y comportamientos relativos en mercado mejores. Pero lo que me interesa es ver que no son mundos divergentes, el fundamental y el ESG, sino que son dos disciplinas diferentes y que hay puntos en los cuales tendrán que converger. Es decir, que si al final el mercado toma esto en cuenta a la hora de seleccionar compañías, pues tendrá que haber una cierta convergencia y determinados puntos, ¿vale?, del mundo ESG deberán incorporarse también al modo, si queréis, tradicional de analizar y ver las compañías. A partir de aquí, pongo, si queréis, de manera un poco más coloquial, la guinda del ESG, un mundo sin estándares y con un sinfín de índices de referencia. Y es un hecho que al día de hoy el mundo financiero clásico tiene un nivel de estandarización espectacular, muy grande y muy favorable, ¿vale? Todos sabemos lo que es el EBITDA, todos sabemos lo que es el EBIT. Si vemos dos compañías que tienen niveles de EBITDA diferentes, son cifras que son perfectamente comparables. Si vemos tasas de crecimiento de EBITDA o EBIT, pues sabemos a qué nos estamos refiriendo, o si hablamos de free cash flow, o si hablamos de dividend yield, o hablamos de apalancamiento financiero. Tenemos formas de medirlo y, por lo tanto, de comparar con mucha facilidad, ¿no? Sin embargo, los avances en estandarización y en aportar información al mercado que suponen los estados de información financiera y la taxonomía, pues han conseguido mejoras, pero está muy, muy lejos de lograrse una auténtica estandarización. Eso está muy lejos. ¿Esto qué quiere decir?
pues que dependiendo de quién mire una compañía puede considerar que es más o menos sostenible. La taxonomía yo creo que va a aliviar mucho de esto, pero no del todo. O sea, hay otras muchas cosas que la taxonomía no contempla y que son relevantes. Pero hoy el hecho es el que acabo de poner sobre la mesa, que es que si una compañía determinada de análisis o rating ESG mira a una compañía de una determinada manera, dando importancia a determinadas cosas, pues puede tener de ella una opinión muy buena. Y nos podemos encontrar con que otro, mirando la misma compañía, pero fijándose en otras cosas, llegue a una opinión muy mala. Y eso hace que el nivel de estandarización y de comparabilidad todavía sea bajo, ¿no? Es algo que tiene que mejorar sustancialmente y, por lo tanto, es algo que a las compañías les desconcierta, ¿no? Pongo aquí que los sistemas de reporting en ESG son muchísimos, o sea, hay muchas maneras de que una compañía reporte sus cuestiones ESG, ¿vale? Y los índices o benchmarks, ¿vale? Se miden por miles, ¿no? Entonces, estamos en un punto o un nivel, si queréis, intermedio. Hay una decisión política de hacer que esto sea importante y de favorecerlo. Hay una regulación que va buscando que la estandarización sea cada vez mayor. Hay un empujón muy grande a las compañías para que cada vez aporten más información al mercado que permita que el mercado compare las compañías, las juzgue, cuantifique, ¿vale? Pero todavía no se ha llegado al final y todavía hoy las compañías cuando se enfrentan o se asoman al mundo ESG lo que se encuentran es con estandarización baja, opiniones divergentes de una misma compañía, ausencia de benchmarks a los cuales acogerse o de niveles de referencia que le permitan decir si está bien o mal en determinadas cuestiones ESG. Todavía eso no se ha conseguido. La dirección yo creo que es la correcta, pero eso todavía no se ha conseguido, ¿no? Entonces, pongo aquí. Entonces, cuando hablamos de ESG, ¿cuál es la situación al día de hoy? Yo creo que sobre todo para compañías más pequeñas, ¿vale? A las que va especialmente dirigida esta presentación, yo diría que hay, o yo diferencio o pongo de manifiesto dos caras, ¿no? De esta misma moneda, ¿no? La primera es que estamos ante un asunto de una complejidad muy grande, ¿vale? Es decir, es algo que a las compañías les cuesta atacar porque es realmente complejo, ¿vale? Es una realidad cuya valoración, medición es difícil y que en muchos casos se basa en cuestiones que son subjetivas o parcialmente subjetivas. No hay estandarización en los métodos de valoración y también hay subjetividad, no hay benchmarks. Hay un riesgo reputacional asociado al ESG que, por lo tanto, es algo que hay que medir y hay que calibrar muy bien, porque esto es algo que afecta a la reputación de la compañía, reputación social y el mercado de la compañía. La regulación, y esto es vital, la regulación es complejísima y, sobre todo, más grave todavía, es muy cambiante. Es una regulación que está cambiando de manera constante, haciéndose cada vez, si queréis, más compleja, afectando cada vez a más compañías y a más asuntos y, por lo tanto, eso a las compañías les hace ver ESG como un asunto pues bastante intrincado y de difícil entendimiento. No es un reporting similar al financiero, pero es un reporte que está sometido también a exigencia legal. O sea, no es un reporte libre, sino que es un reporte que tiende a estar estandarizado y es diferente al financiero. La información que se exige a veces es o sea, de muchísimo detalle y, por tanto, tremendamente exigente para las compañías. O sea, imaginaros que a una compañía se le diga que, como veíamos antes, que hay casi 70 actividades para el objetivo de adaptación al cambio climático. La compañía tiene que juzgar si está en alguna de ellas y luego tiene que valorar qué parte de su cuenta de resultados, esencialmente ventas y EBITDA, qué parte de su cuenta de resultados está en esa actividad y tener que justificarlo. Es decir, es un sistema de reporting muy, muy agresivo y muy incisivo. Esto no es como se suele decir habitualmente, un chao chao, ¿no? Donde uno puede poner cosas, si quieres, que no son medibles, sino lo que se está buscando es justo lo contrario. Un reporte muy, muy cuantitativo, pero diferente al financiero tradicional y que, por lo tanto, a las compañías les exige mucho. Y a las compañías pequeñas todavía más, porque tienen menos recursos para contestar. Por eso digo que adaptarse al mundo ESG exige recursos, delimitar responsabilidades in company, etc. Por tanto, primero, estamos ante una materia que es de complejidad muy grande. Ante esa materia, las compañías pueden tener la tentación de decir es muy complejo,
pues no me interesa o no quiero entrar en ello. Y mi segundo mensaje es que sí, es complejo, pero es de enorme importancia también para las compañías pequeñas. Y doy aquí 3 razones muy sencillas. En primer lugar, porque ya condiciona la financiación bancaria de las compañías. La financiación en sí misma y su precio, es decir, si obtengo financiación o no y a qué precio la obtengo, eso ya está ocurriendo, pero va a ocurrir cada vez con más agresividad, lo hará aún más en el futuro, ¿vale? Por lo tanto, esto afecta a la financiación de proyectos y crecimiento de las compañías a largo plazo, también a las compañías pequeñas. En segundo lugar, porque los inversores ya están utilizando ESG para decidir si ponen dinero o no en una compañía, sea en el equity o sea en la deuda, ¿vale? Es decir, que el inversor ya está tomando en cuenta ESG para decidir a dónde va su dinero. Eso ya está ocurriendo y va a ocurrir más en el futuro. Esto hace referencia a algunos de los gráficos que veíamos antes. Y en tercer lugar, porque para proveedores, para clientes, el que la compañía sea sostenible o no, que cumpla que tenga, digamos, unas políticas ESG reconocibles y claras y favorables, vamos a decir, al cumplimiento de estos objetivos, ya es algo que el cliente y proveedor toma en cuenta y en el futuro lo hará aún más. Por tanto, una idea elemental es esto es muy complejo y está en un punto en el cual regulación cambiante, mundo, digamos, no estandarizado, acaba de aterrizar la taxonomía que es muy exigente, todo eso está muy bien, ¿vale? Pero no olvidemos que esto tiene una segunda lectura, que es muy complejo, pero es muy importante y por lo tanto las compañías tienen que buscar el cómo adaptarse a ello, ¿no? ¿Vale? La solución que el mercado ofrece a las compañías para medirse en términos ESG es un rating, es decir, que un independiente vaya a la compañía y con una metodología determinada mida a la compañía y emita una opinión, ¿vale? Una opinión que está digamos, casi siempre estructurada en términos de rating, muy similar a los ratings crediticios, ¿no? Esa es la solución que se utiliza hoy. Es una solución que es válida sobre todo para compañías grandes y es una solución que al día de hoy no está llegando a las compañías pequeñas. Las compañías pequeñas no acceden a ese mundo, ¿no? Las compañías grandes, el rating al final, quien lo acaba pagando es el inversor institucional que quiere tener una opinión solvente de las compañías más grandes del mercado, a las cuales está más expuesto, ¿no? Pero las compañías pequeñas, cotizadas y por supuesto las no cotizadas, no acceden a este producto, que además es un producto que en muchos casos les demanda para ejecutarlo, para ejecutar un rating, niveles de información hiperexigentes, ¿vale? Y las compañías no están preparadas para dar, ¿vale? Por lo tanto, son ratings que valen para las compañías más grandes, ratings donde, como veíamos antes, todavía no hay estandarización, eso no existe, y son una solución al día de hoy razonable o válida para las compañías más grandes del mercado, pero no para las compañías pequeñas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una compañía pequeña? ¿Vale? Ahora me dirijo especialmente a ellas, o mediana, que al día de hoy no tiene rating, no está accediendo a él y esa posibilidad está lejos, ¿no?, de sus posibilidades. ¿Qué es lo que debería hacer, ¿no? Y esto ya es el final de la presentación. Mi mensaje a las compañías más pequeñas es que una compañía pequeña que esté preocupada por ESG, y deben estarlo todas, ¿vale?, con independencia de que hoy le alcance o no la taxonomía o los estados de información no financiera, porque llegue o no al nivel que el mercado exige para aplicarle esa normativa, las compañías que, en mi opinión, todas deben tener una preocupación por esto, pongo aquí lo que deben hacer es, hacerse mayores, o sea, asumir que esto no es algo que puedan eludir, no es algo que no vaya con ellas, no es algo que sea pasajero, no es algo que vaya, digamos, a decaer con el tiempo y que haya sido, digamos, flor de un día o una moda, sino que tienen que asumir, por un lado, que es algo complejo e importante, que les va a afectar a temas tan críticos como la financiación, asumir que la regulación es cambiante y agresiva y que la tienen que entender, es decir, que tienen que estar muy encima de los requerimientos ESG que les van a afectar, asumir que tendrán que poner algunos recursos, algo de recursos para mejorar en términos ESG, porque es algo que les interesa. Y a una compañía algo que afecta a su crecimiento a largo plazo debe digamos, asumir que probablemente tenga que invertir en ello. Asumir que probablemente lo que les interese sea buscar un rating, pero también lo que les interese es llegar a asesoramiento, o sea, llegar a tener alguna posibilidad razonable de que alguien les encamine en la dirección correcta en algo que es, como hemos visto, tan complejo y regulatoriamente tan intrincado. Y como digo, asumir que esto ya es para siempre, ¿no? ¿Vale? Último slide.
cuando yo me dirijo a compañías y les digo, al final, una compañía, ¿por qué tiene que resolver su problema ESG? O sea, deme usted razones o una razón para que a mí me convenza de que yo me tengo que preocupar por esto. Tengo que dedicar recursos dentro de mi compañía, tengo que invertir algo en ello. Pues yo digo, la razón, en una palabra, es para ser elegible. O sea, una compañía, si cumple razonablemente con los temas ESG, si es buena en eso, si mejora, si lo toma como algo importante y es percibida así, será elegible. ¿Elegible por quién? Ahí está puesto. Por los inversores en equity y en deuda, por los bancos y financiadores, por los clientes y por mis clientes y también con mis proveedores. Soy elegible. Porque esto es un tema de elegibilidad, de selección de compañías. Y nosotros lo que vamos buscando es transmitir a las compañías más pequeñas este tema, que es la elegibilidad. Nosotros en el Instituto Español de Analistas Financieros hemos lanzado un servicio de análisis ESG de las compañías, ¿vale? Está explicado aquí, no hay tiempo para entrar en ello, pero lo que sí me interesa es decir que nosotros, si queréis, conscientes de que este problema existe, lo que hemos hecho ha sido, pensando solo en las compañías pequeñas, específicamente en ellas, es decir, definir una metodología que sea buena y positiva para ellas, que las compañías puedan realmente aplicarla, que les favorezca en su relación con el mercado, en relación con bancos y financiadores, con inversores, porque les permita pasar a tener una opinión razonable en términos de ESG de lo que hacen, y por lo tanto tener las ventajas de esto. O sea, un rating que va a emitir Lighthouse, o sea, por lo tanto, el Instituto Español de Analistas Financieros, un rating riguroso, solvente, pensado específicamente para las compañías pequeñas y tomando en cuenta sus necesidades, su capacidad de información, etc. Un rating pensado especialmente para ellos, un rating ad hoc. Y nada más. Lo dejo aquí. Creo que me he alargado 5 minutos probablemente más de lo Sí, no te preocupes, previsto. Alfredo, ha estado muy interesante y como habíamos comentado, ¿no? Teníamos abierto el chat y durante tu intervención pues han sucedido algunas cuestiones, algunas preguntas, ¿no? Entonces, la primera de todas es una cuestión más de organización. Ramón Roca nos preguntaba si podrán disponer de la presentación. Pues no sé cómo te parece que podamos hacérsela llegar al que esté interesado. Sí. Yo se la haré llegar a Ricardo, por supuesto, para que él la pueda distribuir a quien considere, vale. Y también y si no, me la haces llegar a mí también para que... Sí, a ti también, o sea, los dos, y vosotros decidís un poco cómo... también entre los miembros de la... Es libre, o sea, mi interés es que la reciba todo el mundo, sí. Vale. Y luego otra serie de comentarios muy interesantes vienen bueno, creo que casi todos, al menos en la Comunidad Valenciana seguro, conocéis a Francisco Álvarez Molina, Paco Álvarez, exdirector general de la Bolsa de Valencia, director general de Economía Sostenible, Emprendimiento y Cooperativismo en la Generalitat Valenciana, hasta hace un par de años. O sea que un auténtico experto en la materia. Y como él mismo nos decía, algunos de los mensajes que he ido dejando en el chat a lo largo de tu presentación, pues está ahora mismo vinculado especialmente y trabajando en grupos de trabajo ad hoc que hay en la Comisión Europea en Bruselas sobre este tema, ¿no? Entonces, 4 pinceladas que te dejo que nos ha ido escribiendo y que, oye, un lujo. Muy interesante. Con él y con su opinión, ¿no? Una de ellas es, y esto sí que salió la semana pasada, ¿no? El 21 de abril la Comisión Europea bueno, lanzó un mensaje sobre los estados de información no financiera y la obligación de publicarlos. Parecía que vinculando solo a las empresas cotizadas, ¿no? Es decir, que tienen que lanzarlos solo a las empresas cotizadas independientemente de los tamaños, más de 250 trabajadores o el tamaño de los activos o de la facturación. Bueno, que deberían ser publicados solo por empresas cotizadas. Como el propio Paco decía en su mensaje, bueno, esto todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento y llevar todo el trámite formal, pero parece que era una especie un poco de paso atrás, ¿no? Si se obliga solo a estos informes no financieros a las empresas cotizadas, se harán fuera mucho. ¿Puedo opinar? Sí, por supuesto. Sí. Sí, muy rápidamente. Comentario perfecto y muy pertinente en términos de lo que ocurre. Yo creo que es también muy interesante ver cuál puede ser la evolución del problema, o sea, esto es dinámico, y el por qué puede haber o puede estar ocurriendo algo así, lo que tú llamas paso atrás. Y yo creo que al final, y esto ocurre también con
con la taxonomía, el regulador tiene que jugar con dos velocidades, ¿no? Con dos palancas. Una es la palanca, si quieres, más ambiciosa de querer idealmente que todo el mundo se adapte a esto, ¿vale? A su manera de reportar, a la manera de informar sobre si están actividades taxonómicas o no, el nivel de detalle, o sea, es una palanca, si quieres, más idealista, ¿vale? Pero luego tiene que jugar con otra palanca, que es una palanca realista, ¿vale? Que es, las compañías están preparadas para hacerlo, no. Si tengo que priorizar por qué compañías empiezo, por compañías más grandes o más pequeñas, compañías cotizadas o no cotizadas. Generalmente el mundo cotizado, al estar más habituado a reportar a mercado, está más preparado para una cosa de este tipo, ¿vale? O sea, en las compañías cotizadas es más fácil encontrarse esto. Aunque, o sea, todos estaremos de acuerdo en que en España, de las 160 compañías cotizadas que tenemos, tomando en cuenta tanto BME Growth como el mercado continuo, la abundancia de compañías, si quieres, por debajo de los 100 millones de euros de capitalización es muy grande. O sea, es muy grande. O sea, más de un tercio de las compañías están en ese nivel, en el segmento que se conoce como microcaps. Entonces, en ese contexto, parecería un poco extraño, y vamos a coger un ejemplo de vuestra comunidad, ¿no? Que compañías de ese tipo estuvieran sometidas a esta exigencia, pero que Mercadona no lo estuviera. O sea, sería una cosa que es poco, me parece poco sostenible, vamos a decir, en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estos son simplemente tácticas para conseguir que las compañías se vayan adaptando, ¿vale? Yo creo que el regulador va lanzando señales. Fíjese, por ejemplo, es fácil ver que de los objetivos de sostenibilidad, aunque todos están vigentes, solamente se han aplicado 2. Se podría haber empezado por los 6, pero se ha empezado solamente por 2. Los que quizás son más visibles o más entendibles por las compañías, que son los de adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Por qué se hace así? Porque yo creo que lo que se busca es que las compañías se vayan adaptando rápidamente a unas exigencias de reporting y de información a las que no les resultan fáciles. Eso es lo que yo creo que ocurre. Pero esto es dinámico. O sea, yo tengo pocas dudas que en un periodo de 5 años esto se habrá extendido, probablemente no al 100% de las compañías, pero habrá tenido una extensión muy grande, ¿vale? Muy, muy grande. Y que todo el mundo de lo que conocemos como microcap, o sea, todo aquello que está en tamaño por abajo de 300 millones de euros de capitalización, se habrá visto afectado. Estoy convencido de ello. Muy bien. Bueno, Paco nos dejaba también otra matización, por supuesto, pensando que es un tema capital, pero en su conjunto, hablar de sostenibilidad, pero por supuesto la sostenibilidad, como él decía, no solo en el sentido medioambiental, sino que sostenibilidad se refiere también, por supuesto, a la esfera económica y a la esfera social, ¿no? O sea que es importante hablar de sostenibilidad en los tres ámbitos, ¿no? Luego, otro punto que nos decía también, aspectos de reflexión o de información por su parte, ¿no? Porque, como te decía, está metido en estos grupos de trabajo en Bruselas, nos decía que se está trabajando en los indicadores que dentro de las directivas sobre taxonomía se van a usar para cuantificar la verdadera sostenibilidad, ¿no? Y que están en ello, ¿no? Están en estudio viendo, oye, qué indicadores son, que como tú decías, ¿no? Para tratar Sí, los indicadores específicos. Sí. Eso es, para encontrar una estandarización, ¿no? O sea, que eso está en pleno trabajo y ver cuáles son los que de verdad sirven para medir esta sostenibilidad o para cuantificarla, ¿no? Luego hablábamos de las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas, como él dice, no tienen tiempo ni dinero para gastarse en informes, en auditores, en demás, ¿no? Entonces, otra de las cosas que ya se están tratando, y como él apunta en la Comunidad Valenciana, él ya lo implementó cuando estaba a cargo de su dirección general hace 5 años, ya se vienen aplicando ayudas para que las empresas, las pymes, ayudas específicas para la elaboración de estos informes, ¿no? Y él mismo comentaba que es otro de los grupos de trabajo que hay en Unión Europea y que esto viene a enlazar o a reforzar la idea de que, oye, es que esto va a ir a todo el mundo, porque si ya se está pensando en cómo ayudar, qué tipo de ayudas dar a las pymes para que puedan hacer estos informes, es porque evidentemente van a estar obligados a hacer estos. Y luego, ¿qué más nos dejaba? Sí, nos dejaba otra reflexión sobre la cantidad de nuevos empleos que va a haber en el mundo ESG, empezando por los propios auditores, porque los auditores financieros, imaginaos el negocio o digamos el sector tan importante que es sobre la cantidad de gente que trabaja llevando a cabo auditorías en este mundo, pues en el mundo del ESG pues se abre toda una nueva posibilidad de empleos o de creación de empleo
bueno, pues para los jóvenes, para este tipo de auditores ESG, certificadores ESG o de todo. O sea que esto también es otro punto que nos dejaba, ¿no? En este punto es muy complementar un poco este punto. Por ejemplo, el Instituto Español de Analistas Financieros, la Fundación de Estudios Financieros más bien, pone a disposición de las compañías, de inversores, del que esté interesado, una certificación que es la certificación CESGA, una de las digamos, más prestigiosas de Europa, para que todas aquellas compañías que quieran formarse en esto puedan hacerlo de una manera solvente. O sea, yo creo que hay un tema que es la formación, que es tremendamente importante, que a nosotros, en el proyecto que lanzamos de servicio ESG para compañías pequeñas, nos ha preocupado muchísimo en disponer de analistas formados con esta titulación CESGA, pero que yo creo que cuando yo decía que las compañías tienen que hacerse mayores y tienen que invertir, muchas veces no son niveles de inversión mastodónticos, son más bien decisiones estratégicas, por ejemplo, de disponer de una parte, sobre todo en el ámbito financiero, pero cada compañía debe juzgar dónde le interesa más, una parte de la plantilla que también ha sido formada en esto, ¿no? O sea, que tenga una titulación que es accesible y que yo creo que permite que las compañías también cambien de esa manera, ¿no? Pues formándose, ¿no? O sea, yo creo que CESGA, por ejemplo, es una titulación interesantísima para cualquier compañía que tenga interés por estos temas, que como hemos visto es universal. Adelante. Bien, y por último un comentario también de Ramón Roca, que habla o introduce este concepto del greenwashing, ¿no? Por parte de muchas compañías, ¿no? Que parece que todos estos temas de sostenibilidad y de hacer informes son más bien una cuestión de marketing puro, más que de verdad que haya algo debajo, ¿no? Por eso la importante labor de los auditores ESG, entre comillas, ¿no? Entonces, para mí habla también de si que un rating, por supuesto, piensa que es indispensable, pero en un tema tan cualitativo como este, si no habría otro tipo de evaluaciones o clasificaciones no numéricas, dice él, ¿no? Como dentro de los sectores o tal. Bueno, yo creo que yo hay quizás completo acuerdo con sacar el tema del greenwashing, porque es verdad que este tipo de temas emergentes me refiero nuevos, siempre que se percibe que tienen fuerza desde el punto de vista de arrastrar el capital, ¿vale? Pues existe la tentación de utilizarlos, ¿no? Y esto es algo que no es nuevo, o sea, los que llevamos ya mucho tiempo en mercado, yo creo que nosotros tres así es, ¿no? Si nos acordamos del estallido de las .com y la burbuja tecnológica de principios de los años 2000, ¿vale? En aquel momento lo que hubo fue una tendencia del mercado a bonificar compañías que tuvieran detrás modelos basados en e-commerce, internet, ¿vale? Y que fueran percibidas como ganadores en ese proceso. ¿Y eso qué llevó? Pues llevó a las compañías, y yo recuerdo casos concretos, a intentar posicionarse como compañías en las cuales eso tenía más importancia de la que tenía realmente. ¿Vale? Eso es algo que esto no es nuevo. ¿Y por qué era así? Porque las compañías percibían que su precio en mercado, su precio en bolsa, acabaría siendo mayor si eran percibidas de aquella manera. Esto es casi lo mismo. O sea, el inversor final y el ahorrador, el inversor mayorista y el retail prefieren negocios ESG para invertir en ellos, también los financiadores. Pues existe una tentación muy fuerte a que las compañías se posicionen como compañías verdes, ¿no? Con independencia de que lo sean o no. Por eso yo creo que dentro de la dificultad enorme que tienen en su aplicación, porque es enorme, y yo como analista, si queréis, fundamental, lo valoro, yo creo que en sus justos términos, y cuando pienso en compañías pequeñas que se van a tener que adaptar a la taxonomía, me doy cuenta que para muchas de ellas eso puede llegar a ser una pequeña pesadilla en el arranque, ¿no? Que es reportar de otra manera. Pero es verdad que eso, si acaba en datos acompañados de indicadores, como tú decías, Álvaro, que permitan cuantificar, eso es lo que al final acaba con el greenwashing. Es decir, o sea, que al final, hoy hay de todo. Hay ratings que se hacen tomando información de las compañías, pero no directamente de las compañías, sin hablar con ellas, simplemente con información pública y haciendo un reprocesado de las mismas. Entonces, pero todo eso va avanzando hacia el rigor, ¿vale? Entonces, hoy cuando cogemos estados financieros de cualquier compañía, y a partir de ellos vemos que un analista nos dice que esta compañía genera un free cash flow yield, genera un free cash flow de 2 millones de euros o de 5 y que su free cash flow yield, su rentabilidad sobre free cash flow yield
y el free cash flow yield es del 12%, del 8%, del 6%, nosotros sabemos que eso está hecho a partir de números solventes y por tanto a partir de ahí podemos decidir. El problema es que en el momento en que estamos todavía, no todas las compañías reportan, no todas las compañías reportan igual. La información en muchos casos tiene un tinte subjetivo y es lógico que así sea porque muchas de esas cosas no son todas medibles, pero yo sí creo que todo lo que se pueda avanzar en cuantificar, asumiendo, si quieres, el dolor o la penalidad inicial de adaptarse a eso y tener que poner recursos, va a ser bueno. O sea, eso va a ser bueno porque va a permitir que el mérito, que en el fondo aquí hablamos de mérito, en la presentación que yo he hecho, el primer slide ponía es una nueva manera de juzgar el mérito de las compañías, ¿no? Pues el mérito de las compañías se va a poder juzgar de manera más objetiva, ¿no? O sea, no dependiendo de que la compañía haga un automarketing de sí misma y se dedique a poner aerogeneradores y placas fotovoltaicas en la foto de su memoria, ¿no? O sea, no hablamos de eso, hablamos de una cosa que tiene que ser mucho más fría. Y yo creo que eso, que es a donde va la taxonomía y los indicadores que tú has dicho, y yo creo que al final hoy el inversor, mi experiencia es que de alguna manera demanda más indicadores que ratings. Es decir, que el inversor al final probablemente le es más útil un buen paquete de indicadores que le diga la compañía está así, que no alguien que opine y le diga yo creo que la nota de esta compañía es un 9,5 o un 6 o un 4. ¿Vale? La nota ya la puede poner él si los indicadores son buenos, ¿no? Entonces yo creo que esto va en esa dirección y esto va conectado con lo que veíamos antes, que es la velocidad de aplicación. ¿Qué pasa? Pues que en un contexto en el cual no todas las compañías tienen la misma capacidad de adaptarse, es verdad que el regulador, como se dice vulgarmente, el papel lo aguanta todo, Excel lo aguanta todo y el BOE lo aguanta todo. O sea, tú podrías poner, ¿no? El regulador podría decir, mira, a partir de mañana se reporta así. ¿Eso es realista? Pues determinados niveles de reporting son difíciles de alcanzar. Son difíciles de alcanzar. Al aislar una actividad que hasta ahora no estaba aislada mercantilmente dentro de tu compañía, aislarla desde cero y decir qué parte de los ingresos, pero sobre todo qué parte de los costes, de tus costes, están en esa actividad en concreto y por tanto qué parte de tu resultado operativo se genera ahí, es complejo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que yo creo que la dirección es la correcta y ahora todavía hay, pues no, quizás tú lo has definido bien, pues tendrá que haber algún paso atrás probablemente y algún cambio de dirección para luego retomar la correcta, o sea, tendrá que haber cierta táctica para acabar donde se quiere acabar, ¿no? Que es, de alguna manera, si quieres, por rematarlo y por decir de una manera gráfica, que el greenwashing no sea posible, ¿no? Que eso no sea posible. Hoy una compañía que tenga mucho endeudamiento y que esté muy apalancada no puede esconderse. Eso es imposible. O sea, el nivel de apalancamiento es transparente, ¿vale? La estructura de su deuda, cómo ha evolucionado el mismo, cómo compara con otras compañías de su sector, eso es tangible, directo, inmediato. Pues yo creo que aquí se tenderá a ir en esa dirección, a que eso también se produzca. Sí, Paco también apuntaba o apuntalaba la idea de que el tema del greenwashing es una de las grandes inquietudes que hay en Bruselas en los grupos de trabajo en los que le está funcionando, porque hay no lo conocía, pero estoy muy de acuerdo con que eso sea preocupante, sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, Ricardo, tenemos que ir concluyendo. Si tienes algún mensaje. Sí, no, pues, en mi intervención iba, por supuesto, era un enfoque más macro, porque justamente os dejaba el informe más micro a lo que era Alfredo, por eso no puedo pisar yo la intervención de Alfredo. Pero lo que sí que he visto en tu presentación es que al final acababas diciendo que el problema, ¿no? Entonces, descendiendo a un nivel micro o meso, desde luego los empresarios, la palabra problema, pues lo que perciben es que hay una oportunidad. Bueno. Y desde luego ese es el mensaje, ¿no? Porque no es que sea un problema, porque como decía, el mainstream, cambiando ahora en Estados Unidos con el nuevo gobierno, y yo creo que a futuro esto va a marcar, si la Unión Europea como bloque y Estados Unidos van por esa línea, yo creo que al final vamos a conseguir que eso sea global, ¿no? Entonces, bajo esa panorámica de hacia dónde tendemos... Un apunte, Ricardo, que sí. cuando te mande la presentación, eso estará corregido, porque me parece muy buen, perfecto. Es que me parece muy buen punto. Claro, porque donde es un problema nosotros lo vemos como una oportunidad. ¿Y por qué lo digo? Pues porque efectivamente, porque esto es una oportunidad ya y va a ser, como decía al principio, va a ser un must a futuro, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, claro que es complejo implantar todo esto, pero igualmente complejo era palancas como la internacionalización, como la innovación, como la digitalización, pero ¿dónde han estado durante la crisis las empresas que han sabido aplicar esas palancas? Son justamente las que han salido mejor
durante toda la crisis y las que van a salir. Por eso, pues bueno, pues a mí me gusta más ver la oportunidad, no solo el medio vaso lleno, sino que es una oportunidad. Y además, como digo, va a ser un must a futuro, porque los stakeholders y los clientes y los proveedores y los que puedan financiar proyectos se van a fijar y harán bien fijándose en esos objetivos. Y nada más. Enhorabuena por tu presentación, por supuesto. Fredo. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme porque ha sido utilísimo y ya está. O sea, estoy a vuestra disposición para lo que queráis y nada, muchísimas gracias también a vosotros. Muchísimas gracias a los dos, sobre todo a los participantes que se han apuntado por parte del Instituto Español de Analistas Financieros y por parte de la CEP. Hemos contado con más de 50 personas, con lo cual, bueno, ha sido una jornada muy interesante. Y por supuesto que la vamos a repetir. Como también me pedía Paco en su último mensaje de agradecimiento, me decía, gracias por la organización de este evento, hay que repetirlo porque es muy necesario claro que sí. llueva sobre lo mojado. Y tiene muchos ángulos, ¿eh? O sea, tenéis muchas maneras de enfocarlo. O sea, que es muy complejo, muy rico, más complejo, muy rico. Sí. Espero que os haya servido a todos los participantes y muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.